Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 18 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Presidente Juan Manuel Santos ordena discutir con las FARC un cese al fuego bilateral y definitivo. Les he dado instrucciones a los negociadores para que inicien lo más pronto posible la discusión sobre el punto del cese de fuego y hostilidades bilateral y definitivo. Al mismo tiempo, el mandatario colombiano aseguró que el grupo terrorista ha cumplido con la tregua a la que se comprometió hace cerca de un mes. El cese al fuego unilateral e indefinido decretado por las FARC ha sido un paso en la dirección correcta y hasta ahora, tenemos que decirlo, han cumplido. Dicha tregua, las FARC la habían condicionado a que cesaran las acciones de las Fuerzas Armadas en su contra. Se daría por terminado solamente si se constata que nuestras estructuras guerrilleras han sido objeto de ataques por parte de la fuerza pública. Cesó entonces la persecución contra esta organización criminal. Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia y senador. Santos aceptó a FARC suspender los bombardeos, no ataca extorsión, tampoco cultivos ilícitos ni microtráfico. Hay cese unilateral del gobierno. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, desde orillas políticas e ideológicas opuestas, la ex candidata presidencial y exministra de Defensa Marta Lucía Ramírez y el consejero presidencial para los derechos humanos en Colombia, Guillermo Rivera, analizan los alcances de las declaraciones entregadas por el presidente Juan Manuel Santos y debaten sobre si existe una tregua tácita y bilateral con el grupo terrorista de las FARC en Colombia o si por el contrario, el cese al fuego, tal como lo asegura el mandatario, está aún por discutir. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. Las dudas y los interrogantes que dejan abiertos las declaraciones en las que el presidente Juan Manuel Santos reveló en su primer mensaje del año que ha ordenado al equipo negociador de su gobierno en La Habana, Cuba, que inicie lo más pronto posible una discusión con las FARC sobre un cese de fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. El punto clave de esta noticia. Este anuncio fue hecho a pocos días de que se cumpla el primer mes de la tregua condicionada que inició el pasado 20 de diciembre el grupo criminal y que, según el mandatario colombiano, ha sido cumplida hasta ahora en todo el territorio nacional. Ya comenzamos a trabajar en los acuerdos sobre la forma en que se hará la dejación de armas y la reintegración a la vida civil de quienes abandonen la lucha armada. El cese al fuego unilateral e indefinido decretado por las FARC ha sido un paso en la dirección correcta y hasta ahora, tenemos que decirlo, han cumplido. El punto clave de la noticia. Del anuncio hecho por el presidente Santos llaman la atención varios puntos. El mandatario colombiano asegura que las FARC han cumplido con la tregua que prometieron y que, según él, esta tregua es unilateral e indefinida. No obstante, vale la pena recordar cuál fue la tregua a la que se comprometieron las FARC y cómo esta, para algunos, no era ni unilateral y tampoco indefinida. Por el contrario, para diferentes sectores, esta supuesta tregua unilateral estaba condicionada a que las Fuerzas Armadas cesaran la persecución contra el grupo terrorista. Este cese de fuegos unilateral, que deseamos se prolongue en el tiempo, se daría por terminado solamente si se constata que nuestras estructuras guerrilleras
han sido objeto de ataques por parte de la fuerza pública. El punto clave de la noticia. En este contexto, si el presidente dice que las FARC cumplieron, ¿entenderíamos entonces que el grupo criminal cumplió precisamente porque las Fuerzas Armadas no los están persiguiendo? Ese interrogante se suma a las denuncias que han hecho distintos sectores de oposición en Colombia que aseguran que no hay ninguna tregua bilateral por discutir, dado que, según ellos, el gobierno también ha cesado sus operativos en este momento contra las FARC. El presidente Juan Manuel Santos dio el controversial anuncio tras 26 meses de negociaciones entre su gobierno y la organización terrorista de las FARC y casi un mes después de que el grupo criminal declarara desde Cuba un alto el fuego unilateral que, según sus negociadores, debería transformarse en un armisticio. Les he dado instrucciones a los negociadores para que inicien lo más pronto posible la discusión sobre el punto del cese de fuego y hostilidades bilateral y definitivo. La orden emitida por Santos a su equipo negociador para que discuta el cese al fuego bilateral respondería, a juzgar por lo que aseguró el mandatario, a que las negociaciones de paz ya se encuentran en los temas de derechos de las víctimas y el fin del conflicto, es decir, los dos últimos puntos pactados de la agenda. Además, según el presidente Santos, las FARC han cumplido su denominada tregua unilateral. El cese al fuego unilateral e indefinido decretado por las FARC ha sido un paso en la dirección correcta. En medio del dilema si el posible cese bilateral al fuego iniciaría antes o después de la firma de un acuerdo definitivo en el proceso de paz, lo único confirmado es que serán oficiales activos de las fuerzas militares colombianas los encargados de discutir el espinoso tema. Para esta discusión se han venido preparando altos oficiales en servicio activo de todas las fuerzas, encabezados, como ya se había informado, por el general Javier Flores, quien viene de ser jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares y hoy es el jefe del Comando de Transición creado para tal fin. Según el ministro consejero para el posconflicto, el general en retiro Óscar Naranjo, el gobierno no ha tomado ninguna decisión que implique una alteración al mandato constitucional de la fuerza pública, lo que supone que por ahora continúan los operativos militares contra las FARC. Una decisión de suspensión de los bombardeos no se ha dado. Lo lógico es que en la medida en que este proceso tome madurez, seriedad y avancemos de manera integral sobre los puntos de esa agenda, en el marco de una lógica de desescalamiento que tenga como propósito final poner fin al conflicto y llegar a la firma de ese acuerdo final, el señor presidente tomará medidas sobre ese particular. La agrupación criminal de las FARC aseguró en un comunicado que recibió con beneplácito la declaración de Santos, pero como es habitual, lanzó advertencias. Nos parece contradictoria y temeraria la orden de intensificar las acciones ofensivas contra la guerrilla en tregua, en la medida en que se sigue poniendo en riesgo la continuidad del cese unilateral. El sentido común indica que no hay coherencia entre las palabras que exaltan la tregua y aquellas que ordenan arreciar la guerra. Muy bien, y a propósito del tema del día de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes qué opinan de el cese al fuego bilateral que, por orden del presidente Juan Manuel Santos, será discutido en las conversaciones de La Habana, Cuba, con las FARC. Yo los invito a que opinen a través de todas las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. En nuestros estudios de NTN 24 me acompañan dos posturas diferentes frente a este tema. Está Guillermo Rivera, es consejero presidencial para los derechos humanos en Colombia, y también está Marta Lucía Ramírez, quien es candidata presidencial de Colombia y exministra de Defensa. Voy a comenzar con la doctora Marta Lucía preguntándole su posición frente a este anuncio que ha hecho el presidente Juan Manuel Santos y específicamente frente a la posibilidad de que se establezca un cese al fuego bilateral dentro de estas negociaciones.
Bueno, pues en primer lugar, buenas noches, saludo a toda su audiencia. Yo creo que esta declaración del presidente en principio resulta contradictoria con la que hace hoy el ministro de la Presidencia, el general Naranjo, porque mientras el presidente dice dado la orden de iniciar las negociaciones para un cese bilateral, el general Naranjo dice eso se dará solamente más adelante cuando esté terminada la negociación. Entonces, lo primero, el Estado y el gobierno mismo tienen que estar muy de acuerdo qué es lo que va a hacer frente a las FARC, porque donde haya divisiones al interior del gobierno o ambigüedades, imagínense, eso es una ventaja que evidentemente las FARC sabrán utilizar. Segundo, me llama la atención que el presidente realmente aquí pues está haciendo un anuncio en donde el deseo de él de que esto termine pronto, de que la negociación concluya, pues se está anticipando a los hechos, porque lo cierto es que los hechos hoy no nos muestran a nosotros que haya habido un avance real. Todavía a estas alturas de la vida no ha logrado el gobierno que haya unas condiciones humanitarias. Usted sabe que hemos hablado sobre eso muchas veces aquí en su programa, lo propuse en la campaña. Hay que seguir una negociación siempre y cuando se acabe el reclutamiento de niños, se acabe la colocación de minas. El presidente les da un parte de buen comportamiento y dice que ellos han cumplido. Pero sin embargo, durante este receso, durante esta tregua unilateral, entre comillas, hubo un ataque en Santander de Quilichao, con varios soldados muertos y con varios heridos. Antes de ayer mismo, otra vez un policía. Y por supuesto también sabemos nosotros que ha habido colocación de minas, sobre todo alrededor de escuelas. Eso es un crimen de lesa humanidad. Acá está el doctor Rivera, excongresista, un tema de derechos humanos que es fundamental. Y por último, yo quisiera decir, me llama la atención cómo el presidente en su alocución tiene un trato benigno cuando está diciendo es que tiene que haber desarme. Yo le diría, señor presidente, tiene que haber desarme y entrega de armas, porque no es posible que la fuerza pública deje de operar en contra de grupos armados al margen de la ley, porque estar armado está al fuera de la ley. Es un punto que estaremos hablando más adelante, exministra, tiene que ver con la palabra que utilizó el presidente, que fue dejación, claro, y no entrega de armas. Claro. Señor Guillermo Rivera, usted como consejero presidencial para los derechos humanos en Colombia, ¿por qué defender en ese momento la posibilidad de que se dé una discusión en La Habana, Cuba, de un cese al fuego no unilateral, sino bilateral de las dos partes? Bueno, muy buenas noches. Me parece que hay que hacer el análisis sobre el texto integral de la locución que hizo el presidente de la República. El presidente habló de un cese bilateral al fuego, pero definitivo. Y al parecer se sugiere en este debate que es un cese al fuego de carácter parcial, ¿no? Es un cese al fuego bilateral de carácter definitivo, tal y como el presidente lo había planteado desde el inicio de estas conversaciones. Lo que es distinto en este momento es un cambio en la dinámica de las conversaciones, y sobre ese particular el general Naranjo esta mañana informó de manera detallada. Lo que se va a hacer es una conversación en simultáneo sobre los temas que están pendientes en la agenda de conversaciones. Ya se han venido abordando los temas relacionados con la forma más adecuada de reparar a las víctimas. Ese es un tema, digamos, que está a mitad de camino. Y está pendiente el siguiente tema en la agenda, que es el del fin del conflicto. Lo que el general Naranjo explicó esta mañana es que lo que se prevé hacer es un trabajo de manera simultánea en los dos temas, de tal manera que más temprano se pueda lograr un acuerdo que implique un cese al fuego bilateral, pero definitivo. Y desde luego, pues también el presidente lo que hizo fue señalar que lo que las FARC expresaron en el mes de diciembre pues se ha cumplido. Y yo me remito no solamente a las palabras del presidente, a quien por supuesto le creo, sino a una entidad independiente que es el CERAC, dirigido por el doctor Jorge Restrepo, un economista muy serio, quien ha venido haciendo un seguimiento a la tregua que anunció de manera indefinida las FARC en el mes de diciembre, y ha dicho el doctor Jorge Restrepo, no el gobierno también lo dice, pero lo dice además una institución independiente académica de la Universidad Javeriana, que las FARC han cumplido lo que ellos dijeron el 20 de diciembre, que cesarían sus acciones militares. Doctora Marta Lucía, las FARC han cumplido este cese al fuego unilateral, este supuesto cese al fuego unilateral, según lo ha dicho el presidente Juan Manuel Santos. Pero le queda a uno la incógnita, como lo planteamos al comienzo del programa, de que las FARC en su momento dijeron que cumplirían
ese cese al fuego unilateral si la fuerza pública no los perseguía, no los atacaba? ¿Tácitamente se aceptó que hay un fuego al cese bilateral en este momento? Yo realmente sí creo que cuando están condicionando a que su suspensión de hostilidades depende de que el gobierno y la fuerza militar no los ataquen, pues están casi que llevando al gobierno a arrinconarlo a que haya un cese bilateral, lo cual es totalmente inaceptable, sobre todo, repito, porque en Colombia tenemos varios grupos armados que se visten igual, de camuflado. ¿Cómo hace un soldado si ve caminando un agente de camuflado y tiene la orden de no dispararle a las FARC? Va y le pide el carnet de identificación a ver si son del ELN o si son de las BACRIM. Eso es totalmente inaceptable. Segundo, yo sí, con todo el respeto, discrepo de que nos digan que se ha cumplido con el cese al fuego, porque si se hubiera cumplido, entonces los muertos que hay de las fuerzas militares en Santander de Quilichao, que no existieron nunca, claro que existieron. No, pero fueron 2 días después. Fue el 18, 19 de diciembre, 2 días después. Y la otra cosa, colocando minas. Es que, y lo vemos en el periódico de hoy, hace 3 días estaban colocando minas. Por Dios, esto es un delito de los que más fuerte violan realmente los derechos, el derecho internacional humanitario. Y fíjense que hay una cosa que es muy sospechosa. León Valencia, nadie podrá decir ni que es de la derecha, ni que nada por el estilo. Él está diciendo es que el presidente lo que hizo ayer fue anunciar algo que formaliza lo que de hecho ya está sucediendo. Y es que de alguna manera se han suspendido operaciones militares contra las FARC. Si eso es así, y él tiene por qué saberlo, porque él está ya en el corazón de todo este proceso también, si eso es así, es muy grave, porque las fuerzas militares no pueden dejar de cumplir con su obligación constitucional de actuar contra cualquier grupo ilegal, siempre defendiendo la vida, la seguridad y el sistema democrático. Doctor Guillermo Rivera, ¿cómo creer que las FARC cumplieron este cese al fuego unilateral sin que la fuerza pública los haya perseguido, si fue una de las condiciones que ellos pusieron? No, a mí me parece que hay hechos que hablan por sí solos. Primero, yo también tengo el mayor respeto por la doctora Marta Lucía Ramírez, pero discrepo de ella. Lo que ocurrió en Santander de Quilichao fue previo al anuncio de la tregua. Y segundo, se les olvida que el segundo comandante de la columna, Teófilo Forero, fue capturado por tropas del ejército en el departamento del Huila luego de que las FARC habían anunciado su tregua. Por lo tanto, no puede decirse que el ejército de Colombia o que las fuerzas militares hayan cesado sus operaciones ofensivas. La captura de un cabecilla de este rango, de una columna tan reconocida de las FARC, pues es un hecho indicador de que las fuerzas militares pues están desarrollando su labor constitucional, que es perseguir a las organizaciones armadas que estén al margen de la ley. Nunca el presidente de la República ha dado instrucciones de cesar las operaciones militares. León Valencia es un analista respetable. Yo le tengo el mayor respeto, el mayor afecto, pero él no representa el gobierno. Pero muy cercano al gobierno. Como muchos analistas, tiene la libertad de opinar y de hacer las interpretaciones que él quiera hacer, pero él no puede ser leído como la voz del gobierno, porque no lo es un analista independiente. A mí me parece que en esto hay que ser muy precisos y yo en eso también discrepo. León Valencia tiene su opinión, pero él no representa al gobierno. El presidente Juan Manuel Santos ha insistido en diversas ocasiones que no habrá cese al fuego por parte del gobierno hasta tanto no terminen las conversaciones y se ha firmado un acuerdo con las FARC, pero a partir de la orden que dio el miércoles para discutir ese tema en la mesa de diálogos en Cuba, no es claro aún si el cese bilateral sería decretado antes de un eventual acuerdo final con la agrupación terrorista. Les he dado instrucciones a los negociadores para que inicien lo más pronto posible la discusión sobre el punto del cese de fuego y hostilidades bilateral y definitivo. Ante esta orden del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, la duda que cobra especial interés es si el eventual cese bilateral será antes o después de un acuerdo final en el proceso de paz. Hasta ahora, acuerdos definitivos con la organización terrorista de las FARC no existen y el mismo mandatario había anticipado en diciembre pasado cuando calificó como un buen paso inicial la denominada tregua unilateral de las FARC, lo que sería el condicionamiento para un cese bilateral. Eso nos permite irnos acercando al objetivo del cese al fuego bilateral y definitivo
que es cuando firmemos los acuerdos. La instrucción que emitió Santos para abrir la discusión sobre un cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo contrasta con otras declaraciones en las que daba por descartada esa posibilidad. No habrá cese al fuego hasta tanto no terminemos las conversaciones sobre los puntos acordados. O sea, estamos en guerra. No habrá cese al fuego, sino hasta el final del proceso. Algunos decían, no, eso es muy difícil. Y me advirtieron, esto es muy difícil porque conversar en medio del conflicto, en medio de la guerra, se presta para todo tipo de contradicciones, de malos entendidos. Y usted va a pagar un costo político altísimo, porque le van a reclamar. Bajo esa premisa, Santos ha defendido el proceso de paz en medio del conflicto. Incluso el mismo mandatario admitió en su momento que las FARC sacarían provecho de un cese bilateral. No habrá cese al fuego, sino hasta que lleguemos a los acuerdos. Eso también tiene una explicación, o varias explicaciones. Primero, la experiencia con las FARC de cese al fuego es que siempre se han aprovechado política y militarmente. Segundo, un cese al fuego es un incentivo perverso para prolongar indefinidamente las negociaciones, porque las FARC quedarían en el mejor de los mundos, armados, conversando, sin ninguna presión militar. Ya regresamos con La Noche.